Era una mañana de primavera como tantas otras. El sol acababa de asomarse por encima de los tejados, todavía tibio, todavía suave, con esa luz dorada que hace que todo parezca tranquilo. Las aceras de ese barrio residencial estaban casi vacías a esa hora. Solo algunos coches pasaban despacio. Algún vecino sacaba a pasear a su perro. Una señora mayor regaba los geranios del balcón. Era una mañana normal, una mañana sin historia, hasta que ocurrió. Nadie sabe exactamente a qué hora fue. Nadie estaba mirando en ese momento preciso, pero en algún punto entre las 8 y las 9 de la mañana, en la acera de esa calle tranquila, junto a una rejilla de alcantarilla oxidada y vieja, algo tan pequeño que casi no podía verse, desapareció. Un patito recién nacido. Un ser tan diminuto que cabía entero en el hueco de una mano, con el plumón todavía húmedo de haber salido del cascarón apenas horas antes, con los ojos grandes y brillantes, con las patitas anaranjadas dando pasitos torpes sobre el asfalto. Un patito que no sabía nada todavía del mundo, que no sabía que el mundo podía ser peligroso, que no sabía que había lugares desde los que no se regresa. Un paso en falso, solo uno, y desapareció hacia la oscuridad. Lo que ocurrió después es una de esas historias que uno no olvida, una de esas historias que te recuerdan por qué vale la pena detenerse, por qué vale la pena mirar, por qué vale la pena importarte lo que le pasa a otro ser vivo, aunque sea pequeño, aunque sea frágil, aunque parezca que no hay nada que puedas hacer. Esta es la historia de ese patito y de la mujer que decidió no marcharse de allí. Antes de que te cuente todo lo que pasó, quiero preguntarte algo. Si hubieras estado allí esa mañana, si hubieras visto a esa mamá pata caminando en círculos sobre la rejilla, graznando sin parar, buscando a su cría con una desesperación que partía el alma, ¿te habrías detenido? ¿Habrías llamado a alguien? ¿Habrías hecho algo, lo que fuera, por intentar ayudar? Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan las personas que ven este canal. Y si las historias como esta te llegan al corazón, si crees que el mundo necesita más compasión y más gente dispuesta a detenerse cuando todos los demás siguen caminando, considera suscribirte al canal. Aquí contamos historias reales, historias que importan. Ahora sí, volvamos a esa mañana. Para entender lo que pasó hay que imaginar el lugar con claridad. La calle no era una avenida principal, era una de esas calles de barrio que existen en casi todas las ciudades. Un poco estrecha, con árboles plantados en la acera, con un parque pequeño al fondo donde los vecinos llevan a los niños por las tardes. Una calle tranquila, una calle donde la gente se conoce de vista, donde el panadero de la esquina sabe cómo te gusta el pan, donde los coches pasan pero no a gran velocidad. Y en esa calle, como en tantas otras, había un pequeño estanque. No era gran cosa, una lámina de agua artificial, rodeada de plantas bajas y algún sauce llorón, construida hace años por el ayuntamiento para darle vida al parque. No era profundo, no era bonito de manera especial, pero era agua, y el agua, para las aves acuáticas, lo es todo. Ella había llegado allí hacía semanas. Una pata de tamaño mediano, con el plumaje en tonos pardos y marrones, con una mancha verde oscura en el ala que brillaba con la luz del sol. No era una pata especialmente grande ni especialmente llamativa, era una pata común, una pata anónima, una de esas criaturas que uno ve en los parques y apenas nota, porque están ahí siempre, porque forman parte del paisaje, porque da igual. Pero ella había elegido ese estanque, había elegido ese parque, y cuando llegó el momento, había puesto sus huevos en un rincón escondido entre los arbustos, cerca del agua, donde pensó que estarían seguros. Había puesto 9 huevos. Durante semanas los había incubado con una paciencia que a veces parece sobrehumana, aunque humana no sea. Cada noche sobre ellos, cada mañana vigilando, levantándose solo para beber, para comer algo rápido, para volver enseguida, como si supiera que no podía permitirse el lujo de alejarse demasiado, como si algo dentro de ella le dijera que esos huevos eran lo más importante del mundo. Y entonces, una mañana, empezaron a romperse, uno por uno, despacio, con esa lentitud que tiene el nacimiento cuando es de verdad, cuando no hay atajos ni urgencia artificial, cuando la vida se abre paso a su propio ritmo. 9 patitos, 9 bolitas de plumón amarillo y marrón, con los ojos como 2 cuentas brillantes, con las patitas anaranjadas y torpes,
con esa vulnerabilidad absoluta que tienen los recién nacidos de cualquier especie. 9 criaturas que no sabían nada de nada todavía, que no habían visto nada todavía, que solo sabían que había una voz que reconocían, que había un olor que reconocían, que había algo grande y cálido que se movía cerca de ellos y que significaba seguridad. Su madre. Ella los miró uno por uno, los limpió con el pico, los ordenó a su alrededor, y cuando los tuvo a todos cerca, cuando los contó de esa manera en que las madres cuentan a sus hijos sin necesidad de números, se quedó quieta un momento. 9. Estaban todos. Lo que ella no podía saber era que ese número estaba a punto de cambiar. Las primeras horas después del nacimiento son cruciales para los patitos. No porque sean frágiles de una manera especial, sino porque necesitan aprender, necesitan conocer el mundo, necesitan que su madre los guíe hacia el agua, hacia la comida, hacia los lugares seguros. Y la madre lo sabe. Instintivamente, sin que nadie se lo haya enseñado, sabe que tiene que ponerse en movimiento, que tiene que llevarlos al agua, que tiene que empezar a mostrarles cómo se vive. Esa mañana, pocas horas después de que el último patito saliera del cascarón, ella se puso en marcha. Salió del escondite entre los arbustos. Miró a sus 9 crías. Graznó suavemente, con ese sonido bajo y rítmico que significa «sígueme», que significa «estoy aquí», que significa «no te separes». Y empezó a caminar. Los patitos la siguieron. Eso es lo que hacen. Es lo que se llama impronta. Desde el momento en que nacen, los patitos siguen a lo primero que ven moverse. Y lo primero que vieron ellos fue a su madre. Así que la siguieron. Como una pequeña procesión torpe y adorable, 9 bolitas de plumón anaranjado caminando detrás de su madre por la hierba del parque, tropezando, cayendo, levantándose, corriendo para no quedarse atrás. El problema era la calle. Para llegar al estanque desde donde habían nacido, había que cruzar un trozo de acera. Y en esa acera había, como en tantas aceras de tantas ciudades, una rejilla de alcantarilla. Una rejilla vieja, con los barrotes separados por unos centímetros, suficientes para que pasara el agua cuando llovía, suficientes para que pasara una hoja seca arrastrada por el viento, suficientes también, aunque nadie lo hubiera pensado nunca, para que pasara algo tan pequeño como un patito recién nacido. Ella cruzó la rejilla sin problemas. Era demasiado grande para caer. Sus patas pasaron por encima de los barrotes con naturalidad. 8 patitos la siguieron. El 9º número. Nadie vio exactamente lo que pasó en ese segundo, pero se puede imaginar con una claridad que duele un poco. El patito caminaba detrás de sus hermanos. Iba el último, o uno de los últimos, con esa manera que tienen los más pequeños de quedarse rezagados, de distraerse con cualquier cosa, de mirar hacia los lados con esos ojos enormes y curiosos que todo lo ven por primera vez. Iba caminando sobre la acera caliente, iba siguiendo el sonido de su madre, y entonces, sin que hubiera ninguna señal de aviso, sin que hubiera ninguna manera de saberlo, el suelo desapareció bajo sus patas. Un hueco, oscuridad, caída. El patito cayó por la rejilla de la alcantarilla. Hay un sonido que hacen los patitos cuando tienen miedo. Es un sonido agudo, casi desesperado, un pío que no se parece a nada, un pío que cualquier persona que lo haya escuchado una vez no puede olvidar fácilmente. Un sonido que dice socorro. Un sonido que dice estoy aquí. Un sonido que dice no me dejes. Ese sonido subió desde las profundidades de la alcantarilla durante un segundo. Y luego el silencio. La madre se paró en seco. Algo había cambiado. Ella lo sabía. Sin ver, sin entender exactamente qué había pasado. Pero lo sabía. Cuando una madre pierde a uno de sus hijos, hay algo en ella que lo siente inmediatamente, que registra la ausencia como si fuera un dolor físico, como si algo que formaba parte de ella hubiera desaparecido de golpe. Se dio la vuelta, contó, 8, volvió sobre sus pasos, caminó hasta la rejilla, se paró encima de ella, miró hacia abajo, hacia esa oscuridad que sus ojos no podían penetrar, y empezó a graznar. No era un graznido normal, no era el sonido suave y rítmico de antes, el sígueme tranquilo de una madre que guía a sus crías. Era algo diferente, era urgente, era angustiado,
Era el sonido de una madre que ha perdido a su hijo y no entiende dónde ha ido y no puede hacer nada para encontrarlo. Era el sonido de la desesperación. Y fue ese sonido el que escuchó Elena. Elena tenía 54 años y llevaba toda su vida en ese barrio. Había crecido en esa misma calle, en el piso de sus padres, que ahora era el suyo. Había llevado a sus hijos al parque que había al fondo de la calle. Había visto crecer los árboles que alguien plantó en la acera hace 20 años y que ahora daban sombra en verano. Conocía cada grieta del asfalto, cada cara del barrio, cada detalle de esa calle que era tan suya como las manos. Esa mañana había salido a comprar el pan. Caminaba despacio, como solía hacer, sin prisa. Llevaba una bolsa de tela en la mano. Pensaba en las cosas en las que piensa uno cuando camina despacio por una calle conocida, la lista de la compra, una llamada que tenía que devolver si al final iba a llover esa tarde como decía la previsión. Y entonces oyó ese graznido. Se paró. No porque fuera un sonido extraordinariamente fuerte, no porque nadie le dijera que pasaba algo. Se paró porque algo en ese sonido no encajaba. Algo en ese graznido tenía una calidad diferente a los graznidos normales de la pata del parque que ella conocía de oírla por las mañanas. Algo en ese sonido decía que no estaba bien, que algo iba mal. Elena miró hacia el parque. Vio a la pata. Estaba parada encima de una rejilla de alcantarilla. Caminaba en círculos pequeños sobre ella. Graznaba sin parar. Miraba hacia abajo. Miraba hacia los lados. Volvía a mirar hacia abajo. Y a su alrededor, apiñados junto a un árbol cercano como si no supieran qué hacer, estaban los 8 patitos restantes, quietos, confundidos, mirando a su madre con esa mirada que tienen los animales jóvenes cuando el mundo de repente no tiene sentido. Elena frunció el ceño. Se acercó, se agachó junto a la rejilla, se asomó hacia el interior. La oscuridad era casi total. El olor era húmedo, a tierra, a agua estancada, a ese olor particular que tienen las alcantarillas cuando hace tiempo que no llueve. No se veía nada, pero se oía, débil, muy débil, casi imperceptible, pero ahí estaba, un pío pequeño y asustado que subía desde las profundidades, que llegaba como si viniera de muy lejos, que era lo más frágil que Elena había escuchado en mucho tiempo. Se le cerró el estómago. Hay momentos en la vida en los que uno se enfrenta a una decisión que parece pequeña, pero que en realidad lo es todo. Podía haberse levantado. Podía haber pensado que era un animal, que estas cosas pasan, que la naturaleza tiene sus propias reglas y sus propias pérdidas. Podía haber seguido caminando hacia la panadería. Podía haber pensado que no era su problema, que no había nada que hacer, que alguien más se encargaría. Mucha gente lo habría hecho. La mayoría de la gente en ese momento, con esa bolsa de tela en la mano y el pan pendiente de comprar y la mañana entera por delante, lo habría hecho. Elena no. Elena se quedó. Fue una decisión tan instintiva que casi no se puede llamar decisión. Fue algo que estaba por debajo del pensamiento consciente, algo que venía de un lugar más profundo, de ese lugar en el que vivimos cuando somos más nosotros mismos que nunca. Se quedó porque no podía marcharse. Se quedó porque había un ser vivo ahí abajo, en la oscuridad, asustado y solo. Y ella era la única persona que lo sabía en ese momento. Y si ella se marchaba, ¿quién iba a quedarse? Sacó el teléfono del bolsillo. Llamó al número de emergencias municipales. Les explicó lo que había pasado. Le dijeron que tomarían nota, que enviarían a alguien cuando pudieran, que en ese momento había otras prioridades. Le dijeron que probablemente el animal encontraría solo la salida. Le dijeron que no se preocupara. Elena colgó y se quedó mirando la rejilla. Llamó al ayuntamiento. Le pasaron de un departamento a otro. Medio ambiente, obras públicas, servicios de limpieza. Nadie sabía muy bien de qué se encargaba quién cuando se trataba de un patito en una alcantarilla. Nadie tenía un protocolo para eso. Llamó a la policía local. Le escucharon con paciencia. Le dijeron que no era competencia suya, pero que podían avisar a Protección Animal. Llamó a Protección Animal. Le dijeron que tardarían. Mientras tanto, el pío seguía sonando desde abajo, más débil ahora. O quizá era la imaginación de Elena. Quizá era el miedo de Elena proyectándose en ese sonido pequeño y frágil. Pero le parecía que cada minuto que pasaba, el sonido era un poco más débil, un poco más lejos. No podía esperar a que alguien llegara.
Elena tomó una decisión que en ese momento le pareció perfectamente razonable, aunque cualquier observador externo la habría considerado, cuando menos, excéntrica. Fue a su casa, que estaba a 2 minutos andando. Subió las escaleras casi corriendo, cosa que no hacía desde hacía años y que le costó más de lo esperado. Entró en la cocina y empezó a abrir cajones. Buscaba algo largo, algo que pudiera bajar por la rejilla, algo con lo que quizá pudiera... No sabía exactamente qué. No tenía un plan claro, solo sabía que tenía que hacer algo. Encontró un palo de madera que usaba para revolver la ropa cuando la tendía. Encontró una linterna. Encontró una cesta pequeña de mimbre que había usado para llevar cosas al mercado. Cogió una cuerda que guardaba en el trastero desde hacía años y que en algún momento había servido para no sabía qué. Metió todo en una bolsa grande. Bajó las escaleras. Volvió a la rejilla. La pata seguía allí, seguía graznando, seguía caminando en círculos. Los 8 patitos seguían apiñados junto al árbol, confundidos y quietos. Elena se arrodilló junto a la rejilla con sus herramientas improvisadas y miró hacia abajo con la linterna. Lo que vio le cortó la respiración. El interior de la alcantarilla no era lo que ella había imaginado. No era un simple agujero oscuro. Era un conducto de obra, de ladrillo viejo y oscurecido por la humedad, de tal vez medio metro de ancho y otro tanto de alto. En el fondo, a unos 2 metros de profundidad, había agua. No mucha. Tal vez 10 o 15 centímetros de agua negra y estancada que olía a tierra y a todo lo que arrastra el agua cuando llueve en una ciudad. Y en esa agua, moviéndose con dificultad, completamente empapado, con el plumón pegado al cuerpo y los ojos muy abiertos de miedo, estaba el patito. Elena lo vio durante un segundo antes de que la linterna temblara en su mano. Era tan pequeño, tan ridículamente, desgarradoramente pequeño. Cabía entero en el haz de luz de la linterna con espacio de sobra. Era como ver una hoja seca flotando en un charco. Era como ver algo que no debería estar ahí, que no encajaba en ese lugar oscuro y frío, que era demasiado pequeño y demasiado vivo para ese sitio. Estaba vivo. Eso era lo primero. Lo más importante, estaba vivo, pero el agua estaba fría, y el patito llevaba ya un tiempo ahí abajo, empapado, asustado, sin poder salir, sin poder ver a su madre, sin poder oír nada más que el eco de sus propios píos rebotando en las paredes de ladrillo. ¿Cuánto tiempo podría aguantar así? Elena no lo sabía. Nadie que no fuera veterinario lo sabría con exactitud, pero había algo en la imagen de ese patito diminuto en esa agua oscura que le decía que el tiempo importaba, que cada minuto contaba, que no podía esperar sentada a que llegara alguien con el equipamiento adecuado y el protocolo adecuado y los formularios adecuados. Tenía que hacer algo ahora. El primer problema era la rejilla. Era una rejilla de hierro fundido, de esas que pesan mucho más de lo que parecen. Elena intentó levantarla con las manos. No se movió. Intentó meter el palo de madera entre los barrotes y hacer palanca. El palo crujió de manera alarmante, pero la rejilla no cedió. Necesitaba ayuda, y fue entonces cuando hizo algo que en otra circunstancia le habría parecido impensable. Se puso de pie en medio de la acera y empezó a hablar a los pocos transeúntes que pasaban por allí. «Perdone, ¿puede ayudarme un momento?» La primera persona, un hombre joven con auriculares, negó con la cabeza sin siquiera quitarse los auriculares y siguió caminando. La segunda, una chica con prisa, la miró con una expresión vagamente culpable y dijo que llegaba tarde. La tercera era un hombre de unos 60 años, con una bolsa de supermercado en cada mano, que se paró y la miró con curiosidad genuina. «¿Qué pasa?», Elena le explicó. El hombre se llamaba Marcos. Dejó las bolsas del supermercado en el suelo con cuidado. Se agachó junto a la rejilla. Miró hacia adentro con la linterna de Elena. Y cuando vio al patito, cuando oyó ese pío débil y asustado subir desde la oscuridad, se le cambió la cara de la misma manera que se le había cambiado a Elena. «Hay que sacarlo», dijo. No era una pregunta. Era una constatación. Una de esas frases que no necesitan debate. Marcos intentó levantar la rejilla. Tampoco pudo solo. Era demasiado pesada, o estaba demasiado encajada, o llevaba demasiados años sin moverse. Pero no se rindió. Fue hasta su coche, que estaba aparcado a pocos metros, y volvió con una barra de hierro que guardaba en el maletero para emergencias. Mientras tanto,
Elena siguió llamando, esta vez al número de una empresa local de fontanería que había visto anunciada en un escaparate cercano. Les explicó la situación. El hombre que le contestó al teléfono se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo que mandaría a alguien. Luego llamó a la protección de animales otra vez, ahora con más urgencia, con la voz diferente. No la voz de alguien que hace una consulta, sino la voz de alguien que sabe que el tiempo se acaba. Le dijeron que iban en camino. Para cuando Marcos consiguió mover la rejilla, ya había 4 personas alrededor del agujero. Habían ido parándose una por una, atraídas por el espectáculo poco habitual de una mujer arrodillada en la acera con una linterna, un palo de madera y una cesta de mimbre, y un hombre forcejeando con una rejilla de alcantarilla con una barra de hierro. En el barrio se conocían de vista. Alguien dijo, ¿qué pasa? Y Elena volvió a explicar, y la explicación corrió de boca en boca y en pocos minutos todos sabían lo que había pasado. Hubo algo hermoso en ese momento que es difícil de describir. Fue el momento en que un grupo de personas que no se conocían, que estaban en esa calle por razones completamente distintas, que tenían sus propias vidas y sus propios problemas y sus propias prisas, decidieron colectivamente que eso importaba, que ese patito importaba, que valía la pena pararse. Una señora ofreció su paraguas para hacer sombra sobre el agujero y poder ver mejor. Un chico joven que había salido del portal de enfrente dijo que tenía una linterna más potente en casa y subió corriendo a buscarla. Otra mujer, que resultó ser enfermera, no de animales, sino de personas, pero con ese instinto práctico que tienen las personas que trabajan con urgencias, empezó a hablar de temperatura corporal y de hipotermia, y de que había que sacarlo rápido. Y alguien, nadie supo exactamente quién, fue al bordillo de la calle y se plantó allí con los brazos abiertos, deteniendo los coches que venían, improvisando un corte de tráfico que nadie había ordenado pero que todo el mundo respetó porque había algo en la escena que decía claramente que aquí está pasando algo que importa. Por favor, espera. La rejilla cedió. Marcos la deslizó a un lado con un ruido metálico que sonó muy fuerte en el silencio relativo de esa mañana. El agujero quedó abierto. Todos se asomaron, y allí estaba. El patito, 2 metros más abajo, en el agua negra, moviéndose despacio, demasiado despacio, con los ojos todavía abiertos pero con un movimiento que ya no tenía la urgencia de antes, que tenía algo de rendición en él, algo que decía que el frío y el miedo y el esfuerzo estaban haciendo mella. Alguien preguntó, ¿cómo lo sacamos? Buena pregunta, la pregunta que todos tenían en mente. El agujero era demasiado estrecho para que bajara una persona adulta, demasiado profundo para llegar al fondo con el brazo. Y el patito, aunque estaba vivo, no iba a subir solo por las paredes lisas de ladrillo. Elena miró la cesta de mimbre, la había traído sin saber exactamente para qué. Había algo en ella, esa intuición vaga de quien actúa sin plan completo pero con determinación, que le había dicho que quizás sería útil. Y ahora, mirando la cesta y mirando el agujero, empezó a ver cómo podría funcionar. Si ataban la cuerda a la cesta, si bajaban la cesta hasta el nivel del agua, si conseguían que el patito subiera a la cesta, o si conseguían maniobrarla de alguna manera para recogerlo. Era un plan con muchos condicionales. Era un plan que dependía de que el patito cooperara, que dependía de que la cesta fuera lo suficientemente estable, que dependía de docenas de cosas que podían salir mal, pero era lo que había. Marcos ató la cuerda a la cesta con un nudo que no era perfecto, pero que parecía sólido. Elena cogió el extremo de la cuerda. El chico joven que había vuelto con la linterna iluminó el interior del agujero desde un ángulo que permitía ver mejor. Y empezaron. Bajar la cesta fue más difícil de lo que parecía. El conducto de la alcantarilla era estrecho. La cesta de mimbre, aunque pequeña, chocaba contra las paredes y se volcaba. Había que mantenerla horizontal. Había que bajarla despacio, había que conseguir que llegara al nivel del agua sin hundirse y sin asustarse tanto al patito que se alejara hacia el fondo del conducto donde ya no habría manera de llegar. Las manos de Elena temblaban ligeramente. No de frío. Hacía una mañana templada. Temblaban de tensión, de esa concentración extrema que tiene el cuerpo cuando sabe que lo que está haciendo importa mucho y que no puede permitirse el error. Bajó la cesta centímetro a centímetro, sintiendo el peso en la cuerda, sintiendo las sacudidas cuando rozaba las paredes, mirando hacia abajo con la linterna mientras Marcos sujetaba la cuerda desde arriba para que no se escurriera.
El patito, al ver descender algo hacia él, se alejó nadando. Un murmullo de preocupación recorrió el grupo. Marcos dijo: «Espera, no lo muevas, déjala quieta». Elena dejó la cesta quieta. Todos esperaron. El patito siguió moviéndose en el agua, lejos de la cesta, pero despacio, y con esa lentitud que era ya preocupante. Y entonces, en un momento que nadie supo anticipar, pareció detenerse, pareció mirar hacia la cesta, pareció considerar. ¿Cuánto entienden los animales de las situaciones en las que se encuentran? ¿Cuánto podía entender ese patito, recién nacido, nunca antes separado de su madre, nunca antes en la oscuridad, nunca antes con frío de esa manera? No lo sabemos, no podemos saberlo, pero hay algo en los animales, incluso en los muy jóvenes, incluso en los recién nacidos, que reconoce la diferencia entre el peligro y la salvación, que reconoce cuando algo o alguien intenta ayudar. El patito nadó hacia la cesta. Un pequeño movimiento, 3 o 4 paladas torpes con esas patitas minúsculas. Se acercó al borde de la cesta, lo tocó con el pico, retrocedió, volvió a acercarse. Alguien contuvo la respiración con un ruido audible. El patito no subió a la cesta, no de golpe, no de manera clara y definitiva. Fue un proceso lento y torpe que duró varios minutos y que en algún momento pareció que iba a fallar completamente. Se acercó al borde, lo intentó una vez. Las paredes de mimbre eran demasiado altas para él, demasiado lisas, sin apoyo suficiente para trepar. Cayó de vuelta al agua, se alejó un poco, volvió. Elena, que seguía aguantando la cuerda con las manos que ya le dolían de la tensión, tuvo una idea. Le pidió a alguien que le pasara algo plano, algo que pudiera funcionar como rampa. Alguien ofreció la tapa de un recipiente de plástico que había en el fondo de una bolsa. No era ideal, era lo que había. Ataron la tapa a un lado de la cesta de manera que creara una pequeña inclinación, una pendiente suave, algo que el patito pudiera usar para subirse sin necesidad de trepar verticalmente. Fue un trabajo de improvisación que requirió 3 intentos y que en un momento dado estuvo a punto de hundir la cesta completamente. Pero funcionó. El patito lo intentó de nuevo. Y esta vez, con esa pequeña pendiente como ayuda, con esas patitas minúsculas empujando contra el plástico blanco, con un esfuerzo que desde arriba todos pudieron ver porque todos estaban mirando en silencio absoluto, subió a la cesta. Se quedó allí, empapado y tembloroso, con el plumón pegado al cuerpo y los ojos enormes y brillantes en medio de toda esa oscuridad húmeda. Pero estaba dentro de la cesta. Elena empezó a subir la cuerda, muy despacio, centímetro a centímetro, con cuidado de no inclinar la cesta, de no asustar al patito, de no perder en los últimos metros lo que habían conseguido con tanto trabajo. Marcos ayudaba desde arriba, guiando la cesta cuando se acercaba a las paredes, evitando que chocara, manteniendo la cuerda tensa. El patito no se movió. Se quedó quieto en la cesta mientras lo subían, como si supiera, de alguna manera imposible de explicar, que tenía que quedarse quieto, como si esa inmovilidad fuera ya en sí misma un acto de confianza. La cesta llegó al borde del agujero. Marcos la agarró y la sacó con cuidado. Y en ese momento, algo pasó que nadie había anticipado y que sin embargo todos sintieron como una especie de regalo. La pata, que había estado graznando sin parar durante todo ese tiempo, caminando en círculos junto al agujero, mirando hacia abajo con esa desesperación que no había disminuido ni un segundo en todo ese rato, se acercó, se asomó a la cesta, y el patito levantó la cabeza. Es muy difícil describir lo que ocurrió en ese momento sin caer en la exageración o el sentimentalismo fácil, pero es que era así, era exactamente así de simple y de poderoso al mismo tiempo. Una madre y su cría, separados por 2 metros de oscuridad y miedo, mirándose el uno al otro por primera vez en lo que para un patito recién nacido debían haber sido los minutos más largos de su vida. La pata graznó, no con la urgencia desesperada de antes, con algo diferente, más suave, más cercano. El patito respondió con un pío, y luego otro, ¡y otro! Alguien en el grupo dijo algo en voz baja. Alguien más rió, no de diversión sino de alivio, de esa risa que a veces sale cuando la tensión se rompe de golpe y no hay otra manera de expresarlo. Una de las mujeres tenía los ojos brillantes. Elena seguía sosteniendo la cesta con las manos que ahora ya no temblaban de tensión, sino de algo diferente, algo más parecido a la emoción pura,
a ese estado en que uno siente que ha hecho algo que valía la pena hacer y que el mundo en ese momento es exactamente como debería ser. Marcos sugirió no poner al patito en el suelo todavía, que esperaran a que llegara alguien de protección animal que supiera cómo proceder, que el patito estaba empapado y frío y necesitaba calor antes de ser devuelto con su madre. La enfermera que estaba en el grupo ya lo estaba pensando. Pidió algo con lo que cubrirlo. Alguien le pasó una bufanda fina. Lo envolvió con suavidad, dejando solo la cabeza fuera, creando un pequeño capullo de lana donde el patito pudiera entrar en calor. El patito se quedó quieto en ese envoltorio. Cerró los ojos un momento, y la pata, de pie junto a Elena, seguía mirando. Llegó la furgoneta de protección animal 12 minutos después. Era una mujer joven, con uniforme verde y una caja de transporte en la mano. Se llamaba Patricia. Llevaba 8 años trabajando en rescate animal y había visto de todo. Pero cuando se acercó al grupo que la esperaba en la acera, con la cesta de mimbre y la bufanda y el patito envuelto y la pata caminando nerviosa a los pies de todo el mundo, se detuvo un momento. ¿Lo sacaron ustedes?, preguntó. Elena asintió. Patricia los miró. Miró la cesta improvisada. Miró la cuerda. Miró el agujero todavía abierto en la acera. Bien hecho, dijo. Y en esas 2 palabras había más de lo que parecía. Porque Patricia sabía, mejor que nadie, lo que podría haber ocurrido si Elena se hubiera marchado a comprar el pan, si Marcos hubiera seguido su camino con las bolsas del supermercado, si el chico joven no hubiera bajado con la linterna, si nadie hubiera parado los coches. Patricia examinó al patito con manos expertas, lo giró suavemente, miró sus ojos, comprobó su temperatura. El patito piaba continuamente ahora, con una energía que antes no tenía, como si el calor de la bufanda y la proximidad de su madre y el hecho de estar fuera de la oscuridad lo hubieran devuelto a sí mismo. «Está bien», dijo Patricia. «Está muy frío todavía, pero está bien». Un aplauso espontáneo recorrió el pequeño grupo. No era sarcástico, no era irónico, era genuino, de esa manera un poco torpe en que la gente aplaude cuando no sabe muy bien cómo expresar que algo les alegra. Patricia explicó lo que iba a pasar. El patito necesitaba entrar en calor de manera controlada antes de ser reunido con su madre. No era algo dramático ni peligroso, pero era importante. Los patitos recién nacidos pueden enfriarse muy rápido, y un patito hipotérmico no tiene la energía ni los reflejos para manejarse bien en el mundo incluso con su madre al lado. Había que asegurarse de que estuviera completamente recuperado antes de devolverlo. Lo llevaría al centro de fauna silvestre que tenían a 20 minutos de allí. Le darían calor. Lo revisarían. Probablemente unas horas después estaría listo para ser reunido con su familia. Elena preguntó si podía saber cómo le había ido, si podía recibir noticias. Patricia le dio un número de teléfono. Le preguntó su nombre, y luego le preguntó algo que Elena no esperaba. ¿Quiere venir cuando lo traigamos de vuelta? Hay cosas que uno no planea. Hay mañanas en que uno sale a comprar el pan y acaba siendo parte de algo que no esperaba ser parte. Hay momentos en que la vida se sale de su cauce habitual y te lleva a un lugar que no estaba en el mapa, y en ese lugar descubres algo sobre ti mismo que no sabías. Elena no había planeado nada de aquello. Había salido a comprar el pan, y sin embargo allí estaba, 4 horas después, de vuelta en la misma acera, con Marcos, que también había vuelto porque dijo que no podía no saber cómo acababa la historia, con el chico joven del portal de enfrente que se había quedado todo el tiempo y ahora tenía una expresión en la cara que era mitad curiosidad y mitad algo que se parecía a la esperanza. La furgoneta verde apareció al fondo de la calle. Patricia bajó con una caja pequeña de transporte en las manos. Los abrió con cuidado. El patito estaba dentro, seco ahora, con el plumón esponjado y suave, con los ojos brillantes, con esa energía característica de los animales jóvenes que cuando están bien están muy bien, que no guardan a medias, que no se recuperan a medias sino del todo, de golpe, con esa vitalidad que a veces da envidia porque los humanos hemos olvidado cómo recuperarnos así. Piaba sin parar, y desde el parque, desde el estanque, desde el lugar al que la madre había vuelto con sus 8 crías en cuanto Patricia se había llevado al patito horas antes, llegó el eco de un graznido. Patricia caminó hacia el parque con la caja. Todo el mundo la siguió. La reunificación ocurrió al lado del estanque. Patricia se agachó junto al borde del agua donde la pata estaba con sus 8 patitos.
abrió la caja con suavidad, y el patito, sin dudarlo ni un segundo, salió corriendo. No trotando, corriendo, con esas patitas minúsculas que no estaban hechas para correr en tierra, pero que lo intentaban con todo el entusiasmo del mundo, tropezando, recuperando el equilibrio, avanzando hacia su madre con esa urgencia que no necesita palabras para entenderse. La pata lo vio, se giró hacia él, lo tocó con el pico, una vez, 2 veces, con esa manera que tienen las madres animales de reconocer, de comprobar que es real, de asegurarse de que es él y no un sueño. Era él. Los 9 patitos se juntaron alrededor de su madre en un revoltijo de plumón y píos y movimiento que desde fuera parecía un caos, pero que desde dentro era exactamente el orden correcto, el orden de las familias que se reúnen después de haberse perdido. La pata los miró a todos, los contó, de esa manera que solo las madres saben contar. 9. Estaban todos. Y entonces hizo algo que nadie esperaba, aunque en retrospectiva tenía todo el sentido del mundo. Se metió en el agua, suavemente, sin prisa, con esa elegancia que tienen los patos en el agua que no tienen en tierra. Se metió en el agua y empezó a nadar despacio en círculos, y los 9 patitos la siguieron uno por uno, deslizándose desde la orilla hacia el agua con esa naturalidad que tienen los animales acuáticos cuando hacen lo que están hechos para hacer. 9 pequeños puntitos sobre el agua del estanque, siguiendo a su madre. Elena los miró durante un rato largo. No dijo nada. No hacía falta. Esa tarde, cuando ya todo había acabado y la gente se había dispersado y el parque había vuelto a su calma habitual, Elena se sentó en uno de los bancos de madera que había junto al estanque. Tenía el pan sin comprar. Tenía el teléfono lleno de llamadas perdidas. Tenía las rodillas que le dolían un poco de tanto arrodillarse en el asfalto. Tenía las manos que todavía recordaban la tensión de sostener esa cuerda. Miró el estanque. La pata nadaba en círculos lentos. Los 9 patitos la seguían en esa formación desordenada y adorable que tienen los patitos cuando nadan. El sol de la tarde los iluminaba desde un ángulo bajo que hacía brillar el agua. Elena pensó en muchas cosas en ese banco. Pensó en la facilidad con que podría no haberlo visto. Si hubiera salido 10 minutos antes o 10 minutos después. Si hubiera ido por otra calle. Si hubiera tenido los auriculares puestos, como el chico que había seguido caminando. Pensó en lo que habrían dicho sus hijos si les contara lo que había hecho esa mañana. Probablemente la habrían mirado con esa mezcla de ternura y preocupación con que los hijos miran a sus madres cuando hacen cosas inesperadas. Probablemente le habrían dicho que podría haberse lastimado, que había cosas para las que había profesionales, que no era su responsabilidad. Pensó en lo mucho que no le importaba lo que habrían dicho. Pensó en el momento exacto en que la cesta había llegado al borde del agujero y Marcos la había agarrado, y el patito había estado allí, mojado y pequeño y vivo. Pensó en la cara de Marcos en ese momento, en la cara del chico joven con la linterna, en la cara de la enfermera que había envuelto al patito en la bufanda. Había algo en esas caras que ella reconocía. Era la cara que pone la gente cuando siente que ha hecho lo correcto, no lo conveniente. No lo esperado, lo correcto. Esa sensación particular, limpia y sin aristas, de haber estado en el lugar en que debías estar y haber hecho lo que debías hacer. Era una sensación que no se compraba, que no venía sola, que había que ganársela. Durante los días siguientes, Elena volvió al parque cada mañana. No era algo que hubiera planeado. Era algo que pasó solo, como pasan esas cosas que luego, cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que tenían que pasar. Llegaba a primera hora, antes de que el barrio se despertara del todo, cuando la luz todavía era esa luz suave de la mañana temprana. Se sentaba en el banco de siempre. Sacaba un café de un termo que había empezado a prepararse específicamente para esas visitas. Y esperaba. Tardaban poco en aparecer. La pata salía del escondite entre los arbustos. Y detrás de ella, en esa procesión que ya no era torpe, sino que cada día era un poco más coordinada, sus 9 patitos. 9 siempre. Elena los contaba. Siempre llegaba a 9. Los primeros días los patitos eran todavía muy pequeños, todavía con ese plumón de recién nacido que los hacía parecer juguetes. Pero crecían con una rapidez que parecía imposible. En cuestión de días se notaba la diferencia. Las patas un poco más largas, los movimientos un poco más seguros. El carácter de cada uno empezando a distinguirse. Porque tenían carácter,
Eso Elena lo descubrió enseguida. Había uno que siempre iba el primero, uno que siempre iba el último, uno que se distraía constantemente y al que su madre tenía que llamar con más frecuencia que a los demás, uno que parecía más tranquilo, más reflexivo, que se sentaba en la orilla mientras los otros nadaban y miraba el mundo con una expresión de filósofo joven que Elena encontraba irresistiblemente cómico. Y había uno que a Elena le costaba no llamar el suyo. No era suyo, lo sabía. No era suyo de ninguna manera. Era un patito silvestre que tenía una madre y una familia y un estanque y una vida que no le pertenecía a ella. Lo sabía perfectamente, pero era el que había subido en la cesta. Era el que había estado en la oscuridad. Era el que ella había sacado. Y había algo en verlo nadar cada mañana, sano y vigoroso, y completamente indiferente a su propia historia. Algo en verlo completamente ignorante del drama que había protagonizado, que le parecía lo más sanador del mundo. Marcos también volvió al parque. No todos los días, pero sí varios días esa primera semana. Los dos coincidían a veces en el banco, y al principio se saludaban con un poco de la incomodidad de los desconocidos que han compartido algo intenso, y luego no saben muy bien cómo relacionarse en la normalidad. Pero la normalidad se instaló sola, como suele hacer. Hablaban del parque, de los patos, de cómo iban creciendo los patitos. Hablaban del barrio, de cosas que habían cambiado y cosas que no. Marcos le contó que había vivido allí toda su vida también, que su mujer había muerto 2 años antes, que sus hijos vivían lejos y le llamaban por teléfono, pero no era lo mismo. Elena le escuchó. Hay cosas que solo se pueden contar a alguien que ha estado contigo en un momento como ese, no porque el momento haga a las personas automáticamente íntimas, sino porque hay una honestidad en esos momentos que se queda un poco grabada en la relación, que hace que ciertas conversaciones sean más fáciles. Marcos le dijo una vez que hacía mucho tiempo que no sentía que algo importara de esa manera, no de manera enorme, no de manera que cambiara el mundo, sino de esa manera pequeña y concreta y real en que las cosas importan cuando las estás viviendo y no cuando las estás viendo desde fuera. Elena supo exactamente lo que quería decir. El chico joven del portal de enfrente se llamaba Diego y tenía 28 años. Elena lo supo porque se encontraron una mañana junto al estanque y él se presentó. Le dijo que había venido a ver cómo estaban los patos. Le dijo que el día del rescate había llegado al trabajo 2 horas tarde porque no había podido marcharse hasta saber cómo acababa. Le dijo que no le había importado nada llegar tarde. Elena lo miró. Era un chico con cara seria, de esos que parecen ensimismados o distantes hasta que abren la boca y resultan ser mucho más cercanos de lo que parecen. Le preguntó qué hacía. Diseñador gráfico, dijo. Trabajaba desde casa. Llevaba meses trabajando desde casa en realidad, sin salir mucho, sin ver mucha gente, en esa rutina de pantalla y silencio que a veces se instala sin que uno lo haya elegido exactamente. Dijo que ese día, cuando había oído el ruido en la calle y había salido a ver qué pasaba, le había parecido que el mundo real, el de afuera, el de la gente y los animales y las alcantarillas y las cestas de mimbre, era más interesante de lo que recordaba. Elena le preguntó si había vuelto a salir más. Diego sonrió, un poco avergonzado. Un poco más, dijo. Pasaron las semanas. Los patitos crecieron con esa velocidad que tienen los animales jóvenes, esa velocidad que a veces hace que parezca que el tiempo va más rápido cuando lo ves reflejado en ellos. En 2 semanas ya no eran bolitas de plumón, sino algo que empezaba a parecerse a patos de verdad, aunque todavía con esa torpeza entrañable de los adolescentes. En 3 semanas nadaban con una soltura que hacía olvidar los primeros días. En 4 semanas empezaron a explorar más allá del estanque, aventurándose por la hierba del parque, acercándose a la gente con esa confianza que tienen los animales que han crecido cerca de humanos. La madre seguía con ellos, siempre pendiente, siempre contando, siempre ahí. Elena, que ya empezaba a reconocerlos a todos, observaba con una mezcla de satisfacción y algo parecido a la melancolía que tiene ver crecer a los seres vivos. Había algo en verlos tan grandes, tan seguros, tan lejos ya de aquella mañana, que era enormemente alegre y al mismo tiempo llevaba consigo una pequeña sombra de algo que se acaba. Aunque nada se acaba del todo, pensaba ella. Las cosas cambian de forma, siguen siendo. Una mañana de ese verano, mientras Elena estaba sentada en su banco con el termo de café,
Llegó una vecina que vivía en el portal de al lado y que sabía la historia porque en el barrio se había sabido, como se saben en los barrios, las historias que merecen la pena. Se llamaba Rosario. Tenía 72 años y había vivido en ese barrio desde que se casó, hace 40 y tantos años. Le preguntó a Elena si era verdad que había sacado al patito de la alcantarilla con una cesta de mimbre y una cuerda. Elena dijo que sí, aunque con ayuda. Rosario la miró un momento y luego dijo algo que Elena guardó. Mi marido murió hace 3 años, y hay días en que pienso que el mundo se ha vuelto muy grande y muy frío, y que a la gente le importa muy poco lo que le pasa al de al lado. Y entonces pasan cosas como esta. Y uno piensa que quizá no, que quizá sí que importa, que quizá no todo el mundo sigue caminando. Elena no supo qué decir, así que no dijo nada, pero movió un poco en el banco para hacer sitio, y Rosario se sentó. Hay una pregunta que Elena se ha hecho muchas veces desde aquel día. ¿Por qué ese patito? ¿Por qué ese momento? ¿Por qué ella y no cualquier otra persona que pasaba por allí? No tiene una respuesta clara. O quizá tiene una respuesta que es demasiado simple para parecer suficiente. Estaba allí. Lo oyó. No pudo no actuar. Eso es todo. Y sin embargo, en esa sencillez, en esa cadena tan simple de estar y oír y actuar, estaba todo lo que importa. No hacía falta ser especial. No hacía falta tener conocimientos específicos, ni equipamiento profesional, ni formación especializada. Hacía falta estar, hacía falta oír, hacía falta que importara. ¿Cuántas veces, en cuántos lugares, en cuántas calles de cuántas ciudades, hay un sonido pequeño que nadie escucha? ¿Cuántas veces hay un ser en la oscuridad que no grita lo suficientemente fuerte para que alguien lo oiga? ¿Cuántas veces somos nosotros los que podríamos oír y no estamos prestando atención? Elena no se hace estas preguntas de manera angustiada. Se las hace de manera tranquila, como quien ha encontrado algo que valía la pena encontrar y quiere entenderlo bien para no perderlo. Se las hace sentada en su banco, con el termo de café, mirando el estanque. El verano avanzó. Los 9 patitos de aquella primavera eran ya, para cuando llegó el otoño, 9 patos jóvenes que nadaban con la misma elegancia que su madre, que conocían el estanque como si hubiera sido suyo toda la vida, que se acercaban a los visitantes del parque con esa confianza tranquila que tienen los animales que saben que este lugar es seguro. Elena los seguía viendo. Ya no todos los días, porque la vida tiene sus ritmos y sus demandas, y el verano había traído visitas de los hijos y viajes y otras cosas, pero seguía viniendo. Seguía sentándose en el banco. Seguía contando. 9. Siempre 9. Hubo un día de septiembre que Elena recuerda especialmente. Era una tarde, no una mañana. Había ido al parque a dar un paseo, sin intención especial de quedarse mucho rato. El otoño estaba llegando. Ese primer otoño todavía suave que tiene más de verano tardío que de estación fría. Las hojas de los árboles estaban empezando a cambiar de color. Estaba sola en el banco. Los patos estaban en el estanque, como siempre, aunque ahora ya eran difíciles de distinguir de los adultos. Y ella tenía que buscar a la madre entre ellos siguiendo no ya el tamaño sino el comportamiento. Ese comportamiento maternal que no desaparece aunque los hijos hayan crecido. Y mientras los miraba, sin pensar en nada especial, dejando que la tarde pasara con esa lentitud que tienen las tardes de septiembre que todavía son cálidas, ocurrió algo. Uno de los patos, el que ella había decidido que era suyo aunque no fuera suyo, el que había estado en la alcantarilla, salió del agua. Caminó por la hierba con esa gracia particular que tienen los patos en tierra, que es mitad elegancia y mitad torpeza, y el resultado final es algo que siempre hace sonreír. Caminó por la hierba y llegó hasta el banco donde estaba Elena. Se paró, la miró. No más de 3 segundos, probablemente menos. Los animales no hacen discursos. No tienen maneras de decir lo que tienen que decir en palabras largas y elaboradas. Los animales son directos, o son nada. 3 segundos, una mirada, y luego dio media vuelta y volvió al agua. Elena se quedó quieta un rato largo, luego sonrió. ¿Reconocía el pato a Elena? Probablemente no. Probablemente era solo un pato buscando comida, o simplemente siguiendo el impulso de explorar el territorio cercano, o cualquier otra cosa completamente ajena a Elena y a su historia. Pero también es verdad que nunca lo sabremos con certeza.
También es verdad que los animales tienen capacidades que entendemos mucho menos de lo que creemos. También es verdad que hay estudios que dicen que las aves pueden reconocer rostros humanos, que pueden asociar personas concretas con experiencias concretas, que la memoria de un ave es mucho más rica y compleja de lo que la gente suele pensar. También es verdad que Elena, en ese banco, en esa tarde de septiembre, sintió algo tan real y tan concreto como cualquier cosa que hubiera sentido en su vida. Y que eso al final es suficiente. Meses después, cuando el invierno había llegado de verdad y el estanque estaba más frío y los patos pasaban más tiempo junto a la orilla que nadando, Elena le contó la historia a su hija mayor. Se la contó entera, desde el momento en que había oído el graznido, hasta la cesta de mimbre y la cuerda, hasta el pato que se había acercado al banco en septiembre. Se la contó con detalle y con calma, mientras comían en la cocina un domingo. Su hija la escuchó en silencio. Cuando Elena terminó, su hija no dijo que podría haberse lastimado. No dijo que para eso había profesionales. No dijo ninguna de las cosas que Elena había imaginado que diría. Dijo, «Mamá, me alegra mucho que hayas hecho eso». Y luego dijo algo más. Dijo que su hija, la nieta de Elena, su pequeña de 7 años que estaba jugando en el salón mientras hablaban, había estado escuchando desde la puerta. Y que esa noche, cuando la acostó, le había dicho, «Yo también quiero ser como la abuela. Quiero ser de las que se quedan». De las que se quedan. Elena pensó mucho en esa frase. De las que se quedan cuando los demás siguen caminando. De las que se quedan cuando la situación es incierta y no hay protocolo y no hay garantía de que vayas a poder hacer algo. De las que se quedan porque han oído algo y no pueden fingir que no lo han oído. ¡Qué frase tan sencilla! ¡Qué frase tan grande! Hay una cosa más que Elena contó. La contó mucho después, casi un año después de aquel día de primavera. La contó a Rosario, que ya era su amiga de verdad, que ya venían juntas al parque algunas mañanas, que ya se conocían de la manera en que se conoce la gente que ha compartido bancos y cafés y silencios cómodos. Le dijo que hacía tiempo que no se sentía útil de esa manera. No lo dijo con tristeza, lo dijo de manera reflexiva, de la manera en que uno reconoce algo verdadero sobre sí mismo y lo mira directamente sin esquivarlo. Le dijo que sus hijos eran mayores y tenían sus vidas, que su marido había muerto 7 años antes, que ella tenía su vida, que era buena, que no se quejaba, que había muchas cosas que la alegraban y la llenaban, pero que había algo, esa sensación de ser necesaria de manera concreta e inmediata, de que algo dependía de ti en ese momento preciso y tú respondías a esa dependencia, que hacía mucho tiempo que no sentía de esa manera, y que ese día, con la cuerda en las manos y el patito allá abajo, lo había sentido. Rosario la escuchó. No dijo nada durante un rato. Luego dijo, «Yo creo que todos necesitamos eso alguna vez, saber que algo pequeño vive porque tú estuviste ahí». La historia del patito de la alcantarilla se fue sabiendo en el barrio de la manera en que se saben las historias de barrio, despacio, de boca en boca, con variaciones que dependen de quién la cuente. En algunas versiones Elena bajó ella misma a la alcantarilla, en otras había docenas de personas. En una versión que a Elena le hizo reír, alguien había dicho que la cesta era de plata. Esas cosas pasan con las historias, crecen un poco cuando viajan. Pero lo esencial se mantuvo siempre igual, porque lo esencial era muy simple. Un animal en apuros, una persona que se detuvo, un grupo de gente que se sumó, una vida que se salvó. No había nada más. No hacía falta nada más. Hubo una cosa que Patricia, la de protección animal, le dijo a Elena ese primer día. Se la dijo mientras preparaba la caja de transporte para llevarse al patito a que entrara en calor. Se la dijo de manera casual, sin darle mayor importancia, pero Elena la guardó. Le dijo que en su trabajo veía muchas cosas, algunas muy duras. Animales que llegaban tarde, cuando ya no había nada que hacer. Animales que nadie había visto, o que alguien había visto pero no había hecho nada. Le dijo que a veces, cuando llegaba a un lugar, ya era demasiado tarde. Y le dijo que ese día no había llegado tarde. No porque ella hubiera llegado rápido, sino porque Elena ya estaba allí cuando llegó. «Usted fue la diferencia», le dijo Patricia. «No yo. Yo llegué cuando ya lo habían sacado. La diferencia fue que usted se quedó». Elena pensó en esas palabras muchas veces después. La diferencia fue que usted se quedó.
Qué pequeño y qué enorme al mismo tiempo. El estanque del parque sigue ahí. La pata también. O al menos una pata que es muy parecida y que Elena está casi segura de que es la misma, aunque reconoce que no puede estar completamente segura. Los patos crecen y cambian, y las memorias se entremezclan con los deseos. Pero hay 9 patos adultos en ese estanque que llevan allí desde la primavera anterior. Y algunos días, cuando Elena se sienta en el banco con su termo de café, uno de ellos sale del agua y camina un poco por la hierba y se queda un momento cerca del banco. Solo un momento. Luego vuelve. Si pudieras estar en ese parque una mañana cualquiera de otoño, si pudieras sentarte en ese banco, si pudieras ver el estanque con la luz del sol de la mañana haciendo destellos sobre el agua, si pudieras ver a esos patos nadando con esa elegancia tranquila que tienen los patos cuando están en su elemento, ¿pensarías en lo cerca que estuvo de no ocurrir? ¿Pensarías en la rejilla de la alcantarilla y en los 2 metros de oscuridad y en el agua fría y en el pío que subía desde abajo? ¿Pensarías en la bolsa de tela y el pan sin comprar y la mujer que oyó algo que no debería ignorar y no lo ignoró? ¿Pensarías en todos los momentos en que tú también oíste algo y seguiste caminando? Yo sí pienso en eso. Pienso en eso cuando veo esta historia. Pienso en cuántas veces el mundo depende de que alguien se quede. No de que alguien haga algo heroico o extraordinario o imposible. De que alguien simplemente se quede. De que alguien esté presente de verdad en el lugar donde está, con toda su atención y todo su corazón disponibles para lo que ocurra. De que alguien sea de las que se quedan. Esta historia no tiene una moraleja que llegue con fanfarria. No tiene un discurso al final. No tiene una conclusión que resuelva todo de manera limpia y ordenada. Tiene a Elena en un banco. Tiene a 9 patos en un estanque. Tiene a Marcos que a veces pasa por el parque cuando va al supermercado y se detiene un momento. Tiene a Diego que ahora sale más de casa. Tiene a Rosario que tiene una amiga nueva. Tiene a la nieta de Elena que quiere ser de las que se quedan. Y tiene a un patito que cayó en la oscuridad y que alguien sacó de allí. Eso es todo. Eso es suficiente. Hubo algo que Elena hizo a los pocos días que no había planeado hacer. Fue a la ferretería de la calle principal y compró una rejilla nueva. No era cara. Era de las que se venden para sustituir las viejas, con los barrotes más juntos, con una apertura de malla mucho menor, diseñada precisamente para que el agua pasara pero no pasaran cosas demasiado pequeñas. Fue al ayuntamiento con la rejilla bajo el brazo. Tardó 40 minutos en encontrar al departamento correcto. Pasó por obras públicas, por medio ambiente, por mantenimiento urbano. Le explicó la situación 3 veces a 3 personas distintas. Enseñó las fotos que había sacado con el teléfono ese día. Al final encontró a un funcionario de mediana edad, con una taza de café en la mano, y esa expresión de quien lleva muchos años en su trabajo, y ya ha visto de todo, que la escuchó con paciencia y luego miró la rejilla que ella había traído. ¿Ha comprado usted una rejilla?, preguntó. Sí, dijo Elena. El hombre la miró un momento. Luego sonrió, no de manera condescendiente, sino de manera genuinamente sorprendida, como si lo que tenía delante no se ajustara a ninguna categoría de su experiencia previa. Voy a ver qué puedo hacer, dijo. 3 semanas después, la rejilla de la alcantarilla donde había caído el patito fue sustituida. No exactamente por la que Elena había comprado, que resultó no ser del tamaño estándar, sino por una nueva, del tipo correcto, con los barrotes más juntos. Elena pasó por allí el día que la pusieron. La miró un rato. No había nadie alrededor. No había aplauso ni reconocimiento. Era solo una rejilla nueva en una acera de barrio, tan discreta que nadie que no supiera la historia podría saber que esa rejilla significaba algo. Pero Elena lo sabía, y eso era suficiente. Con el tiempo, Elena empezó a notar algo que al principio le costó nombrar. La gente del barrio que sabía la historia la miraba diferente, no de manera dramática, no como si fuera una celebridad local ni nada parecido, sino con ese reconocimiento sutil que tiene la gente cuando alguien ha hecho algo que ellos también habrían querido hacer. Ese reconocimiento que dice, tú fuiste, tú lo hiciste, y eso dice algo sobre quién eres. El panadero al que finalmente había ido a comprar el pan, cuando se enteró de por qué no había llegado ese día, no le cobró la barra. Invita a la casa, dijo. Elena protestó. Él insistió. Al final ella aceptó la barra de pan gratis con una mezcla de vergüenza y gratitud, y algo que se parecía mucho a la alegría. La señora de los geranios del 3er piso, la que siempre regaba a primera hora,
Empezó a saludarla con algo más que la inclinación de cabeza habitual. La saludaba con conversación, con preguntas sobre los patos, con interés genuino en cómo estaban. Una tarde, una mujer que Elena no conocía de nada se le acercó en el parque. Dijo que se había enterado por una amiga, que vivía en el barrio de al lado, que había venido al parque expresamente para ver el estanque. ¿Son esos?, preguntó señalando los patos. Sí, dijo Elena. La mujer los miró durante un rato largo. Luego dijo, «Qué bien que usted estaba allí». Y siguió su camino. A veces Elena pensaba en la pata, no en los patitos que habían sido los protagonistas de la historia de manera más obvia, sino en ella, en la madre. Pensaba en lo que debió haber sido ese tiempo de espera para ella, esa hora o esas horas quizás, en que uno de sus 9 crías había desaparecido, sin poder entender dónde estaba, sin poder hacer nada, solo graznar, solo caminar en círculos, solo esperar encima de esa rejilla como si la proximidad física pudiera de alguna manera ayudar, como si estar cerca del lugar donde había desaparecido su cría la mantuviera conectada a ella. ¿Entendía la pata lo que estaba haciendo cuando se quedaba encima de la rejilla? Probablemente no de la manera en que Elena entendía sus propias acciones. No con la conciencia reflexiva de los humanos. No con la narrativa interna que nos contamos a nosotros mismos sobre por qué hacemos las cosas, pero sí de otra manera, de la única manera que tenía, con el instinto, con el amor, con esa forma de saber que cuando uno no puede hacer nada más, lo que puede hacer es quedarse, no marcharse, quedarse. Había algo en eso que Elena encontraba profundamente familiar. El otoño llegó, y luego el invierno, y luego la primavera siguiente, y con la primavera siguiente, algo que Elena había esperado sin saber exactamente que lo esperaba. La pata volvió a poner huevos. Fue en el mismo rincón entre los arbustos, con la misma paciencia de siempre, con las mismas semanas de incubación, con la misma rutina matinal en que Elena la veía salir a beber y volver enseguida. Esta vez Elena conocía el proceso. Esta vez no era una sorpresa. Siguió las semanas con una atención que antes no habría tenido. Notó cuando empezaron a romperse los huevos. Vio los primeros patitos apareciendo detrás de su madre una mañana de mayo, tan pequeños y torpes y adorables como los del año anterior. Los contó. 7 esta vez. 7 bolitas de plumón siguiendo a su madre por la hierba del parque. Y Elena, desde el banco, los miró caminar hacia el estanque con esa mezcla de ternura y vigilancia que ya era suya, que ya formaba parte de su manera de estar en ese parque, en esa mañana, en esa vida que no había planeado pero que había encontrado. Esta vez, la pata tomó un camino diferente hacia el estanque. No pasó por la acera donde estaba la alcantarilla. Rodeó. Dio un rodeo de varios metros, innecesario en apariencia, que la llevaba por la hierba en lugar de por el asfalto, que la alejaba de las rejillas y de las aceras y la conducía directamente al borde del agua por un camino completamente distinto. Elena lo vio y se quedó muy quieta. No sabía si los patos tenían memoria de ese tipo. No sabía si la pata recordaba. No sabía nada con certeza. Pero esa mañana, viendo a la pata rodear la acera con sus 7 patitos en fila detrás, tuvo la sensación de que algo en ese pequeño desvío no era accidental. La última vez que Elena le habló a Patricia, la de Protección Animal, fue por teléfono, casi un año después del rescate. Patricia la había llamado para una cosa de trámite, para cerrar el expediente del rescate y confirmar algunos datos. Era una llamada breve, administrativa. Pero al final, justo antes de colgar, Patricia dijo, ¿siguen por allí los patos? Sí, dijo Elena. Y este año la madre ha vuelto a tener crías, 7. Patricia se quedó en silencio un momento. Me alegra saberlo, dijo. Otro silencio. ¿Sabe lo que pienso a veces?, dijo Patricia entonces. Pienso en cuánta gente pasa por delante de cosas y no las ve, o las ve y mira para otro lado, y luego pienso en gente como usted, que no solo lo vio, sino que se quedó y buscó la manera, y pienso que si hubiera más de eso, mi trabajo sería diferente. Elena no supo qué decir. Gracias por quedarse ese día, dijo Patricia, y colgó. Quiero detenerme un momento y preguntarte algo directamente. ¿Cuántas veces en tu vida has pasado por delante de algo que pedía atención y has seguido de largo? No lo digo como reproche, lo digo porque creo que todos lo hemos hecho,
Todos hemos tenido ese momento en que había algo delante de nosotros, algo pequeño o algo grande, algo urgente o algo que podía esperar, y hemos tomado la decisión de no detenernos, a veces porque íbamos con prisa, a veces porque pensamos que no era asunto nuestro, a veces porque pensamos que habría alguien más capacitado, a veces, simplemente, porque no estábamos prestando suficiente atención para verlo del todo. Yo creo que no nos hace malas personas. Creo que el mundo moderno está diseñado de una manera que nos empuja a seguir, a no detenernos, a mantener el ritmo, a no interrumpir el flujo de nuestras propias vidas con los problemas de los demás. Pero creo también que hay un coste en eso, un coste silencioso que no se ve inmediatamente, que se va acumulando en algún lugar dentro de nosotros. El coste de no haber estado presente del todo, el coste de haber visto algo y mirado hacia otro lado, el coste de no saber cómo habría acabado la historia si tú te hubieras quedado. Elena no pagó ese coste ese día. Elena se quedó. Y creo que hay algo en esa decisión tan sencilla y tan difícil al mismo tiempo, que es una de las cosas más importantes que podemos hacer en esta vida. No salvar el mundo, no resolver los grandes problemas, no ser héroes, simplemente quedarse cuando hay algo que pide que alguien se quede. Pienso también en los demás, en Marcos con su barra de hierro y sus bolsas del supermercado, en Diego que bajó corriendo por las escaleras con la linterna, en la enfermera que envolvió al patito en su bufanda sin que nadie se lo pidiera, en la persona que nunca supo su nombre, que se puso en el bordillo con los brazos abiertos para detener el tráfico. Cada uno de ellos tomó una decisión en ese momento, una decisión pequeña, una decisión que nadie les obligaba a tomar, una decisión que no tenía ninguna recompensa garantizada, que podía haber acabado en frustración si el patito hubiera muerto de todas formas, que costaba tiempo y esfuerzo y un poco de ese ridículo que sentimos cuando hacemos cosas fuera de lo común en lugares públicos. Cada uno de ellos podría no haberlo hecho, y sin embargo lo hicieron. Y juntos, esas decisiones pequeñas y sin garantía y ligeramente ridículas, formaron algo que no habría sido posible solo. Formaron la cadena completa de eventos que llevó a un patito de vuelta al mundo. Hay algo en eso que me parece extraordinariamente bello, no porque sea dramático o heroico, sino precisamente porque no lo es, porque es la cosa más ordinaria del mundo, un grupo de personas que se ayudan entre sí y ayudan a algo más pequeño que ellas, sin protocolo, sin entrenamiento, sin saber exactamente qué están haciendo, con lo que tienen a mano, una cesta de mimbre, una barra de hierro, una linterna, una bufanda, unos brazos abiertos en un bordillo. Eso es todo lo que hizo falta. ¿Cuánto tiempo habrá sobrevivido ese patito si nadie se hubiera detenido? Es la pregunta que nadie quiere hacerse del todo porque la respuesta es incómoda. El agua en la alcantarilla era fría. Los patitos recién nacidos no tienen la capacidad de regular su temperatura corporal de manera eficiente todavía. Están diseñados para estar junto a su madre, bajo sus alas, en el calor de ese plumaje que es como el mejor edredón del mundo. No están diseñados para estar solos, empapados, en un conducto de ladrillo frío. El tiempo contaba. Cada minuto que pasaba era un minuto que el patito estaba perdiendo calor. Cada minuto era un minuto que el agotamiento avanzaba. Cada minuto era un minuto menos de esa energía vital que los animales jóvenes tienen pero que no es infinita. Patricia no lo dijo explícitamente ese día, pero Elena lo supo. Lo supo por la manera en que Patricia había movido las manos cuando examinó al patito, por la manera en que había dicho, está muy frío todavía, con un énfasis en ese todavía, que contenía toda la información necesaria. Todavía, pero no por mucho más tiempo. No lo diré de otra manera porque no hace falta. Todos podemos hacer el cálculo. Todos podemos entender lo que significa ese todavía. Y todos podemos entender lo que significa que ese todavía dependiera de que una mujer hubiera oído un graznido en una mañana de primavera y hubiera decidido que no podía seguir caminando. Una de las cosas que más sorprendió a Elena en los días posteriores fue la cantidad de gente que le dijo que lo habría hecho igual. La vecina de los geranios, el panadero, Rosario, Diego, varias personas que se acercaron en el parque cuando supieron quién era ella. Todos le dijeron alguna versión de lo mismo. Yo también me habría quedado. Yo también habría hecho algo. Y Elena los creía completamente.
Pero también pensaba, y sin embargo no había nadie más ese día. No cuando llegó ella, no cuando llegó Marcos. La calle estaba casi vacía cuando ella oyó el graznido, y el graznido llevaba ya un tiempo sonando. ¿Cuánta gente había pasado antes? ¿Cuánta gente había oído el graznido y no lo había reconocido como algo que pedía atención? ¿Cuánta gente había pasado tan rápido o tan ensimismada que ni siquiera lo había oído? No lo digo para culpar a nadie. Lo digo porque creo que hay algo importante ahí. Creo que casi todos somos capaces de hacer lo que hizo Elena. Creo que casi todos tenemos ese impulso, esa respuesta al sufrimiento ajeno que nos hace querer ayudar. Creo que la mayoría de las personas son buenas, en el fondo, más de lo que a veces parece. El problema no es la voluntad, el problema es la atención. El problema es que hemos aprendido a caminar por el mundo con una velocidad y una concentración interior que nos hace impermeables a lo que pasa a nuestro alrededor. El problema es que llevamos los auriculares puestos, literalmente o metafóricamente. El problema es que estamos pensando en la lista de la compra cuando debería bastarnos con escuchar lo que ocurre en la calle donde estamos. El regalo que hizo Elena ese día no fue solo al patito, se lo hizo a sí misma, se lo hizo a Marcos, se lo hizo a Diego y a Rosario y a la nieta que quiere ser de las que se quedan. Se lo hizo, de alguna manera, a todos los que supieron la historia y sintieron algo. El regalo fue demostrar que se puede, que es posible, que no hace falta ser especial para hacerlo, solo hace falta prestar atención. La primavera siguiente, la segunda primavera desde el rescate, Elena empezó a hacer algo nuevo. Cuando venía al parque por las mañanas, traía consigo un cuaderno pequeño, no para escribir gran cosa, solo para anotar cosas que veía, el número de patitos, el tiempo que hacía, los colores del estanque a diferentes horas, las flores que empezaban en los arriates del parque, los nombres que ella misma había inventado para los patos, aunque sabía que eran patos y no personajes de una historia, aunque sabía que esos nombres existían solo dentro de su cabeza. Lo había empezado como una especie de juego privado, sin mayor pretensión, pero se fue convirtiendo en otra cosa. Se fue convirtiendo en una manera de estar presente, completamente presente, sin el teléfono como pantalla entre ella y el mundo, sin los pensamientos sobre las cosas que tenía que hacer después como ruido de fondo que le impedía ver lo que tenía delante. Con toda su atención puesta en ese parque, en ese estanque, en esa mañana particular que no se repetiría exactamente nunca. Lo llamó para sí misma su cuaderno del parque. Tenía ya 3 cuadernos llenos cuando se lo enseñó a su hija. Su hija los hojeó despacio, los leyó algunos párrafos, se quedó quieta un momento. «Mamá», dijo, «esto es precioso». Elena se encogió de hombros. Le dijo que no era nada especial, solo notas. Pero su hija tenía razón. Había algo en esas páginas que era más que notas. Había una manera de mirar, una manera de estar en el mundo, una manera de encontrar lo extraordinario en lo ordinario que no todo el mundo tiene y que, cuando se tiene, es uno de los dones más raros y más valiosos que existen. Diego, el chico del portal de enfrente, empezó a diseñar algo. Lo hizo por su cuenta, sin decírselo a nadie. Lo hizo de noche, después del trabajo, en esas horas que antes pasaba sin hacer mucho. Diseñó un pequeño cartel informativo, bonito, con colores suaves y dibujos sencillos, que explicaba que en ese parque había nidos de patos y que durante la primavera y el verano era posible encontrar patitos en la calle y que si alguien veía a uno en apuros había un número de teléfono al que llamar. Había buscado el número correcto, el de protección animal, el que funcionaba, el que llegaba rápido. Lo imprimió en casa y fue una mañana al ayuntamiento. Tardó menos de lo que esperaba. El funcionario de mediana edad, el mismo que había hablado con Elena sobre la rejilla, lo reconoció cuando entró. Se acordaba de la historia, le escuchó, miró el cartel, dijo que le parecía bien, que lo pondrían en el parque. Una semana después había 3 carteles plastificados colocados en el parque, junto al estanque, junto a la entrada principal, junto al banco donde Elena siempre se sentaba. Elena los vio una mañana cuando llegó. Se quedó un rato mirando el cartel junto a su banco. Pensó en Diego. Pensó en cómo una cosa lleva a otra. Pensó en cómo la historia de un patito en una alcantarilla había terminado, entre otras cosas, en 3 carteles plastificados en un parque que quizás algún día salvarían a otro patito, o a otra cosa.
a lo que fuera que necesitara que alguien prestara atención. Los círculos que hace una piedra cuando cae en el agua. Eso es lo que pensaba Elena algunas mañanas. La piedra cae, hace un círculo, ese círculo hace otro, y siguen expandiéndose, cada vez más tenues, cada vez más amplios, mucho más allá del lugar donde cayó la piedra, mucho más allá de lo que la piedra podía imaginar si las piedras pudieran imaginar algo. El patito en la alcantarilla era la piedra, y los círculos que hacía en el agua eran todos los demás. Elena y su cuaderno del parque, Marcos y sus visitas al estanque los sábados, Diego y sus carteles, Rosario y su amistad nueva, la niña que quería ser de las que se quedan, la rejilla sustituida, los 3 carteles plastificados, el número de teléfono que alguien llamaría quizás un día de la primavera siguiente, cuando viera a otro patito en apuros. Y quizás ese patito, salvado gracias al cartel que Diego había diseñado, gracias al rescate que Elena había hecho, gracias al graznido que había oído porque estaba prestando atención, quizás ese patito haría sus propios círculos en el agua. Así funcionan las cosas, a veces, así de lento, así de invisible, así de real. Hay una última cosa que quiero contarte antes de terminar. Y es esta. Los patitos del año anterior, los 9 de la primera primavera, nunca se fueron del todo. Siguen en el parque, siguen en el estanque. Se mezclaron con los otros patos que habitan allí y que llegaron de otros lugares, como llegan los patos, siguiendo el agua y el instinto y esa brújula interna que los guía. Pero están allí. Ya no se distinguen fácilmente de los demás. Ya no hay manera de señalar con certeza cuál es cuál. Pero Elena, cuando viene al parque por las mañanas y los mira nadar en el estanque con la luz del sol sobre el agua, tiene la costumbre de contarlos de todas formas. No a los 9 en concreto, a todos. A los que hay ese día en el estanque, los cuenta despacio. 1, 2, 3, 4, hasta el final, sea cual sea el número. Y cuando termina de contar, respira hondo y mira el agua un momento. Y piensa que todos ellos están aquí. Que el mundo, ese día, en ese parque, en ese estanque pequeño y ordinario de barrio, es exactamente como debe ser. Porque alguien se quedó. Unas semanas después de todo lo que ocurrió, Elena encontró en el fondo de la bolsa de tela con la que había salido a comprar el pan esa mañana, la lista de la compra que había preparado la noche anterior. Pan, leche, tomates, aceite. Nunca había llegado a la panadería. Guardó la lista en un cajón de la cocina. Todavía la tiene. La saca de vez en cuando y la mira y sonríe. No sabe muy bien por qué. Quizá porque le recuerda que los días más importantes de nuestra vida casi nunca están anunciados. Que los momentos que te cambian algo por dentro llegan cuando estás camino a hacer algo completamente mundano y sin importancia. Que la vida no avisa cuando te va a poner delante de algo que merece la pena. Solo puedes estar atento. Solo puedes estar disponible. Solo puedes ser de las que se quedan. Historias como esta nos recuerdan que incluso el acto más pequeño de compasión puede cambiar una vida para siempre. Que detenerse cuando todos los demás siguen caminando es un acto que parece pequeño y que no lo es. Que el mundo que queremos vivir se construye de esos momentos uno a uno, en calles de barrio, junto a alcantarillas viejas, con cestas de mimbre y cuerdas y gente que no tenía ninguna razón para quedarse y se quedó de todas maneras. Si esta historia te ha conmovido, si te ha recordado algo que ya sabías pero que a veces se olvida, te invito a quedarte unos momentos más, porque en pantalla está apareciendo otra historia real que también nos muestra hasta dónde puede llegar la bondad humana cuando alguien decide que sí importa, que sí vale la pena, que sí hay que quedarse. No te lo pierdas.